Hola, hoy vamos a hablar sobre la geografía humana y en especial sobre temas de población. Como ya habíamos mencionado en videos anteriores, la geografía de manera general, para abordar esos diversos objetos de estudio que encontramos en la superficie terrestre, se divide en dos ramas: geografía física, de la que ya hemos hablado antes, y geografía humana, de la que vamos a hablar hoy. La geografía humana podemos entenderla como ese estudio de las sociedades humanas desde una perspectiva espacial. Recordemos que lo que hace la geografía en todo momento es estar pensando en esa dimensión espacial. Al igual que la geografía física, la geografía humana se va a dividir en ramas, en subramas más bien, particulares. Por ejemplo, la geografía económica, que va a enfocarse en el estudio de los procesos de producción, circulación y en la distribución de riquezas. La geografía política también es una subrama de la geografía humana que va a enfocarse en cómo van a estar modificando el espacio, el Estado y otras instituciones, y cómo ocurren diversas relaciones de poder en el espacio. La geografía cultural nos va a hablar de diferentes modos de habitar, de diferentes formas de relacionarse los grupos humanos con el espacio y entre ellos también. O sea, ahí pueden entrar estudios sobre los diferentes idiomas, sobre las costumbres, sobre tradiciones de lugares específicos. Y bueno, hay otras ramas, porque el estudio dentro de la geografía humana, al igual que dentro de la geografía física, es muy diverso. Está también la geografía urbana, la geografía rural, diferentes geografías más específicas dentro de esta rama. Y de la que vamos a hablar hoy es la geografía de la población, que ahí lo que se hace dentro de geografía de la población es analizar las dinámicas que hacen que la población en cantidad disminuya, aumente, se transforme, se mueva a través del espacio, y justo cómo va a estar relacionándose con los territorios, con los diferentes lugares. Para comprender estas dinámicas, vamos a explicar a qué nos referimos con el concepto de población. Vamos a hablar del número de habitantes en un lugar y en un tiempo específicos. Esos son los tres elementos que requerimos para hablar de población: número de habitantes en un lugar y en un tiempo específicos. Aquí, para delimitar esa área de la que vamos a estar hablando, y el tiempo, pensemos que esa cantidad de habitantes va a ir variando. No es lo mismo que hablemos de la población de nuestro país en 1930 que hablemos de la población que hemos alcanzado hasta el 2020, por ejemplo. Por eso la dimensión temporal va a ser muy importante. La población va a ser estudiada por la geografía de la población desde este enfoque espacial, pero hay otra ciencia, que es la demografía, que va a analizar esos diferentes procesos y que va a estar haciéndolo desde un enfoque más estadístico. Hay diferentes procesos por los que la cantidad de habitantes de un lugar puede variar. Uno de ellos es la natalidad, el número de nacimientos. Otro va a ser la mortalidad, que como su nombre nos lo dice, va a ser el número de personas que fallecen. Y otro proceso muy importante, al que volveremos en un momento, es la migración, que la vamos a entender como ese desplazamiento de una persona o un grupo de personas de un lugar a otro, y algo muy importante es que implica un cambio de residencia, en los términos que sea. Puede ser con documentación o con faltas administrativas, pero es ese desplazamiento que implica el cambio de residencia y que se divide en dos fases. Cuando las personas llegan, decimos que inmigran, y cuando las personas se van, decimos que emigran, pero volveremos a eso en un momento.
Como el espacio no es homogéneo, la población no va a estar distribuida de la misma manera en todo el planeta. Y por eso hay diferentes datos estadísticos que nos van a indicar cómo está distribuida o concentrada la población en diferentes regiones y en diferentes escalas. En un plano internacional, si tomamos estas grandes regiones, los continentes, vamos a encontrar que hay una distribución y una concentración desigual de la población. Asia va a ser el continente más poblado. Ahí se concentra un poquito más del 60% de la población mundial. O sea, está ahí más de la mitad de la población. Y se concentra principalmente en China e India. Esos son los dos países con la mayor cantidad de habitantes. En segundo lugar, se encuentra África. Ahí está concentrada el 17% de la población mundial y la tendencia es que vaya en aumento esa población porque la natalidad, las cifras justo que señalan que la población va a aumentar. En Europa tenemos concentrado un 10% de la población mundial y ahí la tendencia es la contraria que en África. Ahí hay una natalidad que ha disminuido, marcada pues por diferentes cuestiones culturales, generacionales, que no priorizan el nacimiento como una forma de, como una meta o como algo que incluyen en su proyecto de vida. Entonces esa disminución en la natalidad se traduce en una disminución de población y principalmente de población joven, haciendo que la población en edades mayores aumente. Después tenemos a América Latina y el Caribe con un 8% de la población. Y por último, América del Norte y Oceanía juntas apenas llegan a representar el 5% de la población mundial, que en conjunto pues digamos que son las regiones con menor concentración de población. Entonces, así podemos identificar cómo está distribuida la población a nivel mundial. Para conocer ya no solo en cantidades o porcentajes a la población, hablamos de indicadores. Los indicadores van a ser datos estadísticos que aportan información sobre cómo es esa población, en términos de edad, de sexo, de el lugar en el que se encuentran, y hay indicadores que pues justo vamos a mencionar y que nos van a dar información específica sobre cómo es esa población. Uno de ellos es el índice de alfabetización, o sea, las personas que saben leer y escribir, y para nuestro país se ocupan los 15 años como referencia. Entonces diríamos que el índice de alfabetización es el porcentaje de la población de 15 años y mayor que sabe leer y escribir, y que eso nos va a hablar de la calidad y cobertura de los sistemas, del sistema educativo, de los servicios educativos. Tenemos otro indicador que es la tasa de natalidad. Cuando hablamos de natalidad sola, hablamos solamente de ese proceso, ¿no? Como del nacimiento. Cuando lo mencionamos en tasa, es ese número de nacimientos en un año por cada 1000 habitantes que ya están en ese territorio. Y bueno, la idea con la tasa de mortalidad es similar, ¿no? El número de fallecimientos, el número de muertes en un año por cada 1000 habitantes. Y esto nos va a estar relacionado con los servicios de salud, ¿no? Otro elemento que también va a estar asociado al tema de la salud es la esperanza de vida. Cuando hablamos de esperanza de vida, estamos hablando de los años que se espera que una persona viva a partir de las condiciones que existen al momento de su nacimiento. Esas condiciones estarían marcadas por las enfermedades a las que puede verse expuesta esa persona, pero también
las vacunas disponibles, la calidad de esos servicios de salud, y esa esperanza de vida va a variar de lugar en lugar, de acuerdo a las condiciones que existan. Y el Producto Interno Bruto va a estar asociado a esa dimensión económica. Cuando hablamos del PIB, se habla de esta riqueza en términos monetarios que produce un país en un año a partir de la producción de bienes y servicios. Como una síntesis de estos indicadores, surge el Índice de Desarrollo Humano, y esa es una medida estandarizada y comparativa entre los países. Los ejes que toma el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, son la salud, la educación y la economía. Entonces, haciendo unos cálculos con los índices, con los indicadores que mencionamos anteriormente, surgen los datos de IDH que van a medirse desde el 0, que sería el menor, que sería un IDH bajo, hasta el 1, que sería el máximo que se puede alcanzar con un IDH de 1. Entonces vamos a encontrar un espectro que va desde muy alto, medio y bajo, para clasificar a los países en esos grupos de acuerdo a lo que los indicadores de alfabetización, de esperanza de vida y Producto Interno Bruto nos estén arrojando. Aquí se entiende el desarrollo un poco como esa capacidad que un estado, que un país tiene para producir en términos económicos, y que eso se traduciría en el bienestar de la población. De acuerdo a los cálculos de IDH, el país con las mejores condiciones en educación, salud y economía es Noruega, y el que tiene las condiciones menos favorables en esos mismos ámbitos es Níger. Entonces, los indicadores, estos datos estadísticos, nos van a dar una amplitud de información para reconocer las características de los diferentes países y comprender las diferencias entre ellos. Y pues aquí, como mencionábamos, el tema del desarrollo, eso también hace que haya una clasificación de los países. Los países que consideramos desarrollados son aquellos con las mejores condiciones económicas, de salud, de educación, en términos de cobertura de servicios, y que entonces eso les permite tener un desarrollo o una inversión en tecnología. Sus actividades económicas están más enfocadas en el sector terciario o en el sector industrial, y pues bueno, diríamos que tienen una alfabetización amplia y que sus servicios son de una buena calidad. Y ocurre lo contrario con esos países que se nombran como en vías de desarrollo, que no tendrían las mismas condiciones y que sus actividades económicas están más enfocadas en la extracción o en las actividades secundarias, en la industria, que la cobertura de sus servicios y la calidad no es tan amplia ni tan buena, porque eso se refleja en sus índices de alfabetización, que muchas veces no llegan a ser muy altos, y la esperanza de vida también. En el caso de Níger, las cifras más recientes señalan alrededor de los 35 años como esperanza de vida. Entonces, esos datos pues sí nos dicen cómo es que son los países o en qué condiciones están viviendo las personas en esos lugares. Esto con el tema de los indicadores. Volviendo a la migración, que está relacionado con todo esto, decíamos que iba a ser el desplazamiento de una persona a un grupo de personas y que implica el cambio de residencia. Las motivaciones para migrar pueden ser muchísimas, y una muy importante pues es el término de buscar una mejor calidad de vida, buscar mejores oportunidades de empleo que nos lleven a tener mejores ingresos. La tendencia es que justo de países en vías de desarrollo se migre hacia países que se consideran desarrollados.